En Monterrey, un hombre se encontraba encarcelado en un frío y oscuro calabozo. Su destino parecía sellado. Su nombre era Felipe Guerrero, y su vida había sido arrebatada por un crimen que nunca cometió. Había sido acusado de asesinar a un empresario, José Hernández, un hombre influyente en la ciudad, cuyo cuerpo fue encontrado en su coche una tarde lluviosa. Las pruebas eran falsas, manipuladas, pero la desesperación y la justicia ciega condenaron a Felipe. Durante los primeros días en prisión, el miedo lo invadió. Nadie creía en su inocencia. Los guardias lo miraban con desdén, los demás prisioneros lo señalaban como culpable, y los recuerdos de esa noche macabra no dejaban de atormentarlo. Pero fue en esos momentos de desesperación cuando la voz de la Santa Muerte comenzó a susurrarle: «No estás solo, hijo mío». Cada noche, mientras los demás roncaban o murmuraban en la oscuridad, Felipe se arrodillaba en su celda y le rezaba con devoción a la Santa Muerte. «Santa Muerte, mi vida está en tus manos. Escucha mi clamor. Ayúdame a encontrar la verdad. Si es mi destino, que sea, pero si soy inocente, haz que la justicia me libere». Aunque los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Felipe no perdió la esperanza. La gente en la prisión ya lo había dado por perdido, pero él persistía. Le pedía a la Santa Muerte que le brindara una señal, que intercediera por él, porque la idea de pasar el resto de su vida en un lugar tan sombrío y frío lo estaba consumiendo. Se dio cuenta de que no tenía nada más que perder, y por eso comenzó a ofrecerle más que solo oraciones. Durante las noches en las que nadie lo veía, le llevaba ofrendas sencillas: una vela, un rosario, una flor marchita. Todo lo que podía encontrar, lo entregaba a la santa, como un acto de fe y desesperación. Fue una madrugada, cuando las sombras parecían más densas y la humedad se pegaba a su piel, que algo extraño ocurrió. Una carta llegó a la prisión, enviada por un abogado que nunca antes había conocido a Felipe. El hombre que había enviado la carta era un joven llamado Eduardo Martínez, un abogado recién graduado que trabajaba en su primer caso importante. La carta estaba dirigida directamente a Felipe, afirmando que había encontrado detalles en su expediente que no coincidían con la versión oficial del caso. ¿Cómo podía ser posible? Felipe, desconcertado, leyó las líneas con rapidez. En ellas, el abogado hablaba sobre un testimonio olvidado, un testigo que no había sido llamado durante el juicio. ¿Un testigo? ¿Era acaso una trampa? Esa misma mañana, Eduardo se presentó en la prisión para ver a Felipe. Lo miró a los ojos y le dijo con firmeza: «Creo en tu inocencia. He encontrado algo que cambiará todo». Al principio, Felipe no creía lo que oía. ¿Era un milagro? ¿Una falsa esperanza? Pero no podía ignorarlo. El abogado presentó un video que había encontrado en los archivos del caso, una grabación de seguridad que nunca se había visto. En ella, se observaba claramente a un hombre con las mismas características físicas que Felipe, pero con una camiseta diferente, huyendo del lugar del crimen. Era una evidencia irrefutable que demostraba que el testimonio inicial que lo había señalado como culpable era falso. Las pruebas llegaron a las manos del juez, y tras semanas de angustiosa espera, el tribunal determinó que el caso debía ser reabierto. Felipe fue exonerado de todos los cargos. En cuanto salió de la prisión, lo primero que hizo fue ir a un pequeño altar que había creado para la Santa Muerte en la ciudad, en un rincón apartado de Monterrey, donde los devotos acudían a rendirle tributo. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Felipe, con pasos tambaleantes pero llenos de determinación, salió de la prisión. La luz del día lo cegó por un instante, como si su alma hubiera estado encerrada en la oscuridad tanto tiempo que ahora le costaba adaptarse a la claridad. Había sido un hombre libre, pero aquel largo tiempo de encarcelamiento lo había marcado profundamente. Sin embargo, en ese momento, mientras caminaba por las calles de Monterrey,
Algo dentro de él le decía que, a pesar de todo lo que había perdido, estaba a punto de encontrar lo más importante: la verdad. El primer lugar al que fue no fue a su hogar, ni a ver a su familia. Namber Felipe sabía que tenía una deuda más grande que pagar. Una deuda con la Santa Muerte, quien había escuchado sus súplicas en su momento más sombrío y le había otorgado el milagro de la libertad. Sin dudarlo, se dirigió a un pequeño altar, situado en un callejón escondido entre las sombras, donde los devotos de la Santa rendían homenaje a la figura que había sido su salvación. Nadie lo sabía, pero Felipe llevaba consigo un pequeño paquetito, un sencillo obsequio que había preparado para ella, un rosario antiguo que había encontrado entre sus pertenencias en la prisión. En su mente, no era solo un regalo, sino un símbolo de gratitud eterna. Cuando llegó al altar, se detuvo frente a la figura de la Santa Muerte, que estaba rodeada de velas, flores marchitas y ofrendas diversas. Felipe se arrodilló, sintiendo cómo una oleada de emociones lo invadía. Durante todo ese tiempo en prisión, había sentido que nadie lo escuchaba, que su grito de desesperación se perdía en el viento. Pero ahora, ante la presencia de la Santa, un calor reconfortante lo envolvía. Era como si la figura que miraba desde el altar lo estuviera guiando, indicándole que, a pesar de las tinieblas, siempre hay una luz al final del camino. Con las manos temblorosas, colocó el rosario frente a la imagen de la niña blanca y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera conversando con un viejo amigo. Gracias, Santa Muerte. Gracias por escucharme, por darme una segunda oportunidad, por liberarme cuando más lo necesitaba. Te prometo que no olvidaré tu poder y que siempre te honraré. Felipe cerró los ojos, dejando que la paz lo envolviera por completo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando los abrió, una brisa fría recorrió el lugar y la vela frente a la Santa Muerte se apagó por completo. Era un presagio, algo más profundo, algo que lo conectaba aún más con lo inexplicable. Era como si la Santa Muerte le hubiera dado una señal. No solo lo había liberado de la prisión física, sino también de las cadenas invisibles que había arrastrado consigo durante años. Desde ese día, Felipe se convirtió en un ferviente devoto. La libertad había cambiado su vida, pero la Santa Muerte le había dado algo más valioso que eso: la paz interior, la certeza de que no importa lo que pase, siempre hay una fuerza superior que escucha, que intercede. Y aunque el mundo no siempre sea justo, la Santa Muerte siempre estaría del lado de aquellos que la buscan con fe. Pero esto no es todo. Felipe no tardó en darse cuenta de algo que nunca había anticipado. Tras su liberación, su vida comenzó a tomar giros extraños, casi sobrenaturales. A veces, en la quietud de la noche, escuchaba susurros a su alrededor, voces que no pertenecían a este mundo. Sentía presencias en su hogar, como si algo o alguien estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Cada vez que se acercaba a la Santa Muerte para rezar, sentía esa conexión, esa cercanía tan intensa que su corazón se aceleraba. Y fue en esos momentos cuando se dio cuenta de que la justicia no solo se había servido en el plano terrenal, sino en uno mucho más profundo. La noche que todo cambió para siempre fue aquella en la que Felipe se encontraba en su pequeño altar, frente a la imagen de la Santa. Estaba solo, como siempre lo hacía antes de irse a dormir, pero esa vez algo extraño ocurrió. Mientras rezaba, la vela frente a él se apagó nuevamente, pero esta vez no fue la brisa, fue algo diferente. Las sombras en la habitación parecían moverse, y Felipe, sin poder explicarlo, sintió que no estaba solo. Algo lo observaba. Se giró lentamente hacia la figura de la Santa Muerte, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La figura de la Santa comenzó a brillar,
primero débilmente, luego con más intensidad, hasta que la luz que emanaba parecía llenar toda la habitación. Felipe no podía creer lo que veía, pero el resplandor era real. La figura de la santa se alzó ligeramente del altar, y una voz, suave pero firme, llenó el espacio. Felipe, has sido liberado, pero tu misión no ha terminado. El equilibrio entre la justicia terrenal y divina debe ser mantenido. Hay más por hacer. Felipe no entendió al principio. ¿Qué quería decir? ¿Qué misión le quedaba por cumplir? Pero antes de que pudiera formular otra palabra, la figura de la Santa Muerte regresó a su lugar original y el brillo se desvaneció. La habitación quedó en completo silencio, pero Felipe sabía, en lo más profundo de su ser, que algo trascendental había sucedido esa noche. Su vida nunca volvería a ser la misma. La Santa Muerte le había dado una segunda oportunidad, pero ahora debía encontrar el propósito detrás de su milagro. El sueño se había convertido en una angustia constante para Felipe. Desde la noche en que la figura de la Santa Muerte le habló, algo dentro de él se había despertado. Sentía que la justicia que había recibido no era un simple regalo, sino una llamada, una obligación divina que lo empujaba a cumplir con un propósito mayor. Pero, ¿qué propósito? La voz que había escuchado en la oscuridad de su habitación no le había dado más detalles. Solo había mencionado que su misión aún no había terminado, que algo más lo esperaba. Sin embargo, Felipe no tenía idea de lo que eso implicaba. Durante días, se debatió entre la duda y la certeza. ¿Sería una prueba más de su fe? ¿O acaso estaba siendo guiado hacia algo que ni siquiera podía comprender? El tiempo pasó, y a pesar de las sombras que lo acosaban, Felipe se mantenía firme. Visitaba el altar de la Santa Muerte a diario, orando, pidiendo orientación, buscando respuestas. En sus rezos, no solo le agradecía por la libertad que había recibido, sino que también pedía una señal, algo que le indicara el camino correcto. Fue en una tarde lluviosa, mientras caminaba por las calles empapadas de Monterrey, que algo sucedió. Había recibido una llamada telefónica de un viejo amigo, Raúl, quien le pidió que se reuniera con él en su oficina. Raúl, un hombre respetado en la comunidad, había sido uno de los pocos que siempre creyó en la inocencia de Felipe. A lo largo de su encarcelamiento, había luchado por demostrar su libertad, pero los recursos eran limitados. Ahora, parecía que algo había cambiado. Raúl le insistió que se encontraran esa misma tarde, sin dar demasiados detalles. Felipe no dudó. La llamada de Raúl fue suficiente para hacerle sentir que ese era el momento en que algo importante estaba por suceder. La lluvia caía en cortinas pesadas mientras caminaba hacia la oficina de su amigo, con la sensación de que la Santa Muerte lo estaba guiando. Llegó al lugar, y Raúl lo recibió con una expresión grave, más seria de lo habitual. «Felipe, necesito mostrarte algo», dijo Raúl, mientras lo conducía hacia una pequeña sala al fondo de la oficina. En la mesa había un expediente, antiguo y polvoriento, que parecía estar fuera de lugar. Este es el expediente que había quedado perdido en algún rincón de los archivos judiciales. Estaba archivado como una pieza olvidada, hasta que lo encontré por accidente. Felipe observó el documento con atención. Cuando lo abrió, sus ojos se agrandaron al ver las pruebas que jamás se habían presentado en su juicio. Eran fotos, testigos, pruebas físicas, que demostraban sin lugar a dudas que él no había sido responsable del crimen por el cual había sido condenado. El rostro de Felipe palideció. Durante todo ese tiempo en prisión, había sentido que el mundo entero lo había abandonado, pero ahora, las pruebas de su inocencia finalmente salían a la luz. Era un milagro que solo la Santa Muerte podría haber facilitado. «Felipe, este es tu momento», dijo Raúl con voz suave,
pero con un brillo en sus ojos. Las pruebas están aquí. Vamos a llevarlas ante el juez. Te lo prometo. Todo esto terminará pronto. Felipe sentía que el aire se volvía más espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo místico. Sabía que el camino hacia su libertad había sido largo y tortuoso, pero en ese instante no solo estaba recuperando su libertad física, sino algo mucho más grande, algo que solo podía ser obra de la Santa Muerte. El juicio fue un proceso largo, lleno de tensiones y emociones contenidas. La sala del tribunal se llenó de murmullos cuando el abogado de Felipe presentó las nuevas pruebas ante el juez. Todos los ojos estaban sobre él, y mientras escuchaba a su abogado hablar, Felipe no podía evitar sentir que, más allá de las leyes humanas, algo superior estaba en juego. La energía en la sala parecía palpitar con fuerza, y en su mente solo resonaban las palabras de la santa: tu misión no ha terminado. Días después, el fallo llegó. Felipe fue exonerado, liberado de todas las acusaciones que lo habían mantenido en prisión. La justicia se había servido finalmente, pero él sabía que algo más había influido en todo eso. La Santa Muerte había intervenido, guiando cada paso, como si hubiera estado observando desde las sombras. Desde ese momento, Felipe entendió que no solo había sido liberado de una prisión física, sino también de las ataduras invisibles que lo mantenían cautivo de sus miedos, de su duda y de su desesperación. La Santa Muerte nunca dejó de sorprender a Felipe. Con el paso del tiempo, su vida se fue transformando. Aquel hombre marcado por la injusticia se convirtió en un ferviente devoto, llevando su fe en la niña blanca como estandarte. Pero, más allá de su devoción, Felipe comenzó a notar que su vida seguía siendo protegida por una fuerza más allá de su comprensión. Un día, al ir a rezar a su altar, una figura conocida se le acercó. Era un joven, con la mirada triste y los ojos cansados de tanto sufrir. Felipe lo miró con atención y vio en él un reflejo de su propia angustia en el pasado. El joven le confesó que había sido encarcelado por un crimen que no cometió, y su mirada de desesperación lo atravesó como una flecha. Sin pensarlo, Felipe lo miró a los ojos y le dijo: no pierdas la fe. Yo también estuve en tu lugar. La Santa Muerte escucha y los milagros existen. Debes confiar en ella. Y así, el ciclo continuaba. Felipe no solo había sido testigo de un milagro, sino que ahora se convertía en un canal de fe y esperanza para aquellos que, como él, se encontraban perdidos en la oscuridad. Cada vida que tocaba, cada historia que escuchaba, solo lo acercaba más a su misión. Porque Felipe sabía que la Santa Muerte no solo le había dado la libertad, le había dado el propósito de ser una luz para los demás, un guía para aquellos que, al igual que él, buscaban justicia y redención. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Quién sabe? Tal vez el siguiente milagro que se cuente aquí sea el tuyo. Atrévete a creer. Y con eso concluimos la historia de la Santa Muerte y el preso inocente. ¿Te ha gustado? Si te gustaría escuchar más relatos como este, no dudes en suscribirte y compartir esta historia con aquellos que necesiten un poco de luz en sus vidas.